La Edad Moderna 3. En esta ocasión hablaremos de los conflictos religiosos que se presentaron en Europa entre los siglos XVI y XVII, durante los movimientos de Reforma y Contrarreforma. ¿Cómo fue que comenzaron las guerras de religión? Martín Lutero fue un teólogo y religioso alemán que comenzó la reforma religiosa al publicar en 1517 95 tesis o juicios denunciando excesos que cometía la Iglesia Católica, entre los que destacaban la venta de indulgencias. A partir de sus denuncias, surgió una nueva corriente del cristianismo denominada religión protestante. Las ideas de Lutero fueron acogidas por la mayoría de los estados germanos y se extendieron rápidamente por Suecia, Dinamarca, Noruega, Inglaterra, Suiza y partes de Francia. De este modo, después de que Europa había sido un continente caracterizado por la profesión de una sola religión, en el siglo XVI se vio dividida por sus creencias religiosas. Las guerras de religión en Europa involucraron distintos países. Algunos tuvieron enfrentamientos al interior y otros lucharon entre ellos debido a la fe que profesaban tanto los reyes como sus súbditos. Veamos qué sucedió en algunas de las potencias europeas del periodo. Gran Bretaña enfrentó problemas internos, pues su población profesaba distintas religiones. Aunque al inicio de la reforma el rey Enrique VIII defendió el catolicismo, al no obtener la anulación de su matrimonio por parte del Papa, decidió junto con el Parlamento instaurar una nueva religión en su nación, la cual dependería directamente de él y sus sucesores. A esta iglesia se le llamó anglicana. Sin embargo, no todos sus sucesores fueron protestantes. La reina María Tudor intentó restablecer el catolicismo como religión oficial, provocando descontento y protestas, pues para mediados del siglo XVI había ingleses católicos, anglicanos y protestantes de diferentes doctrinas. Otros reyes respaldaron el protestantismo y los enfrentamientos y persecuciones se hicieron constantes durante este siglo. Irlanda, que dependía políticamente de Inglaterra, se conservó católica, lo que significó que los enfrentamientos con Inglaterra fueran constantes. Las diferencias religiosas en Inglaterra continuaron hasta el siglo XVII. Otras naciones europeas también vivieron divisiones religiosas o vieron nacer nuevas corrientes del protestantismo. Por ejemplo, en Suiza, en 1536, Juan Calvino estableció una reforma que comprendía la subordinación del Estado a la organización eclesiástica de la comunidad. Por su fundador, este movimiento se conoció como calvinismo. El calvinismo atrajo una gran cantidad de refugiados religiosos de naciones como Francia, Italia, Holanda, Flandes e Inglaterra. ¿Qué creen que pasó con los protestantes en Francia, una nación reconocida por su tradición católica? En Francia estallaron varias revueltas que llevaron a muchos protestantes a huir hacia Ginebra, Suiza. Ahí conocieron la doctrina calvinista y se organizó la primera Iglesia Nacional Protestante de Francia. Sus miembros fueron conocidos como hugonotes. Las guerras de religión en Francia se desarrollaron entre 1559 y 1598. En este país, la defensa del catolicismo fue mayor que en Inglaterra. Una de las escenas más conocidas de esta lucha fue la masacre de la Noche de San Bartolomé en 1572, durante la cual fueron asesinados gran número de protestantes. Los enfrentamientos internos estaban debilitando a la nación, por lo que el rey Enrique IV finalmente proclamó el Edicto de Nantes, otorgando a los hugonotes protestantes una libertad religiosa parcial. Esto permitió el restablecimiento de la paz. No obstante, este edicto fue anulado en 1685 por Luis XIV y el protestantismo fue desterrado de Francia. Mientras tanto, el movimiento luterano germano y el calvinista ginebrino se difundieron rápidamente en Holanda y Flandes, territorios pertenecientes a la monarquía española, la principal defensora del catolicismo. Por ello, tanto Carlos V como su hijo Felipe II, ambos reyes de España, intentaron detener la expansión del protestantismo en sus territorios. Veamos cómo se dieron los enfrentamientos.
Felipe II de España fue quien enfrentó a los protestantes en esta región de su imperio. Entre las medidas que tomó destacan el envío de un gran ejército y el establecimiento del Tribunal de los Tumultos, donde fueron enjuiciados numerosos protestantes. En respuesta, Holanda y Flandes se levantaron en armas en contra del gobierno español en 1568, bajo la dirección de Guillermo de Orange. Después de un tiempo, Flandes cesó la lucha y continuó siendo católico. Holanda, por su parte, en 1581, proclamó su independencia y se constituyó en la República de las Provincias Unidas. Pese a los intentos de la monarquía española, en 1648, con el Tratado de Westfalia, se reconoció su independencia y el protestantismo floreció. ¿Sabías que, aunque en México la mayoría de las personas son católicas, también tienen una gran presencia en las doctrinas protestantes? ¿Cuántas religiones cristianas conoces? Las guerras de religión europeas enfrentaron las creencias de las naciones participantes, las desgastaron y debilitaron. Pero el enfrentamiento no solo fue militar. ¿Cómo reaccionó la Iglesia Católica frente a la difusión del protestantismo? La Contrarreforma fue un movimiento organizado por la Iglesia Católica que trató de revertir el avance del protestantismo a través del fortalecimiento de la fe y las instituciones católicas. Con estos propósitos se organizó el Concilio de Trento, que reunió a las autoridades católicas para discutir y tomar las medidas necesarias. Las reuniones conciliares se realizaron entre 1545 y 1563. Durante el concilio, se hizo evidente la urgencia de acabar con los excesos del clero y de conservar y fortalecer la fe de los creyentes. Por ello, una de las decisiones fue retomar las enseñanzas básicas de la doctrina católica y de la Biblia. A partir de ello, los sacerdotes y los miembros de las órdenes religiosas vivieron reformas internas. Por otro lado, para el cuidado de la fe, se reinstauró en gran parte de Europa el Tribunal de la Santa Inquisición, el cual castigaría a quienes no cumplieran con los preceptos de la fe católica. Las iglesias también fueron transformadas y su arquitectura y pinturas se convirtieron en un medio para reforzar la fe católica de los asistentes. Aunque los efectos no fueron inmediatos, la Contrarreforma contribuyó a la conservación del catolicismo en Europa. La Reforma y Contrarreforma fueron movimientos de origen religioso que, como hemos visto, tuvieron consecuencias en diferentes ámbitos de la vida de los europeos. La Edad Moderna 4. Entre los siglos XVI y XVIII, gracias al descubrimiento de nuevas rutas marítimas, el desarrollo de la navegación y la demanda constante de especias y artículos de lujo, las naciones europeas establecieron diferentes tipos de relaciones comerciales con Filipinas, China y Japón. A continuación veremos cómo fue el comercio entre Europa, América y Filipinas. En 1521, durante la primera circunnavegación del mundo, los navegantes Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano descubrieron el archipiélago que actualmente conocemos como Filipinas. Por su ubicación estratégica, fue un territorio codiciado por portugueses, holandeses e ingleses. En 1565, con la llegada del gobernador Miguel López de Legazpi, proveniente de la Nueva España, y después de algunas batallas, la corona española convirtió al archipiélago en una más de sus posesiones. A partir de entonces, se estableció una nueva ruta comercial entre el este de Asia y la Nueva España, y del puerto de Veracruz hasta España. Este comercio intercontinental tuvo un importante centro de operaciones en la ciudad filipina de Manila. Ahí se construyó una amplia bodega conocida como el Parián de Sangleyes, donde se guardaban los productos provenientes de China, Persia, India, Japón e Indochina. La variedad y cantidad de productos que llegaban de Asia hicieron de esta una de las rutas comerciales que generaban más ganancias, gracias al alto valor de la plata novohispana en Asia. En Asia, la plata tenía un precio alto, lo cual permitía comprar con ella artículos suntuosos a precios bajos y venderlos en América y en Europa, a un precio mucho mayor. La ruta del Galeón de Manila, también conocido como la Nao de China, recorría el Océano Pacífico
y comunicaba la ciudad filipina de Manila con el puerto novohispano de Acapulco. Llegaba a transportar hasta 2 toneladas de mercancía en un lapso de 50 a 60 días. Manila y Acapulco se convirtieron en centros comerciales donde se exhibían artículos exóticos de uno y otro lado del océano. En Acapulco, los productos procedentes de Asia eran transportados por vía terrestre hasta el puerto de Veracruz, desde donde partían hacia la península ibérica. Con el tiempo, este comercio intercontinental aumentó y durante el siglo XVIII fue necesario crear la Compañía de Filipinas y dar la autorización para que tanto las islas como las colonias americanas tuvieran mayor libertad para comerciar con otras regiones, lo que hasta entonces estaba prohibido. ¿Sabías que las peleas de gallos, tan populares en México, son originarias de Filipinas? Uno de los principales pasatiempos en el Parián de Sangleyes eran las peleas de gallos. En la actualidad, Filipinas es un país famoso, tanto por sus peleas de gallo y sus ferias. España y Portugal tuvieron sus primeros contactos comerciales con China durante el siglo XVI, cuando ésta se encontraba gobernada por la dinastía Ming, un periodo de la historia china caracterizado por su crecimiento económico y esplendor cultural. Ahora conoceremos cómo se dieron los primeros contactos entre Europa y China. Aunque los chinos permitieron la presencia española en sus costas desde 1543 y el establecimiento de los portugueses en Macao en el año de 1557, China siempre evitó que el contacto con los europeos fuera mayor. No obstante, este intercambio comercial influyó en algunas costumbres chinas. Por ejemplo, hacia mediados del siglo XVII, al decaer la dinastía Ming e iniciar la Qing, productos como el maíz, el tabaco y la papa ya formaban parte de la variedad de cultivos sembrados en la región. Otro país asiático con el que los europeos establecieron relaciones comerciales fue Japón. Aunque las relaciones comerciales de Japón con algunas naciones europeas iniciaron al mismo tiempo que las establecidas con China, el comercio con este país resultó mucho más difícil para los europeos y en algún momento se suspendió totalmente. Veamos por qué Japón rechazó el comercio con los europeos. Durante los últimos años del periodo conocido como Ashikaga, Japón estableció relaciones comerciales con algunos países europeos como Portugal y España, además de China, a quien le compraba seda. Bajo el gobierno de Ashikaga, no solo se establecieron relaciones comerciales, sino que los católicos españoles y portugueses vieron la oportunidad de evangelizar las tierras japonesas. A partir del siglo XVII, la dinastía Tokugawa tomó el poder en el Japón. A diferencia de sus antecesores, los líderes japoneses Tokugawa consideraron peligrosa la difusión del catolicismo dentro de su territorio. El afán de cuidar y conservar la cultura propia llevó a los Tokugawa a prohibir el comercio con España y Portugal en el año 1624. De hecho, solo algunos comerciantes holandeses y chinos obtuvieron el permiso para negociar en el puerto de Nagasaki. De esta forma, con el gobierno de los Tokugawa, Japón se aisló progresivamente del mundo exterior. ¿Sabías que actualmente en Asia se planta casi la mitad del maíz que se consume en el mundo? El intercambio de alimentos que se originó en este periodo hizo del maíz parte de la dieta actual de los asiáticos, del mismo modo en que el arroz es actualmente parte fundamental de la dieta de casi 1 millón de agricultores latinoamericanos. Como hemos visto, entre los siglos XVI y XVIII, las relaciones comerciales de Europa con el este de Asia siguieron diversos caminos. En Filipinas se estableció un sistema colonial. En China se fueron abriendo poco a poco las oportunidades de comercio, mientras que Japón decidió cerrarse a las relaciones exteriores. ¿A qué se deben estas diferencias?